de hoy, que es bastante pequeñita y ya salimos temprano, porque yo sé que ayer fue demasiado cansado, incluso yo me quedé sin voz y todo en la noche, pero hoy no va a ser así. Vamos a terminar entonces con osteoporosis. Los medicamentos que veamos hoy, que son dos más, esos entonces no entran en el examen de la próxima semana, sería entonces hasta bifosfonato. Para terminar la idea de los bifosfonatos que estábamos hablando ayer, entonces recordemos que les mencioné que por cuestiones de estudio y efectividad son como la primera línea de tratamiento para lo que es osteoporosis, más que todo por la efectividad y también el hecho de que existan dos formulaciones en presentación intravenosa y que permite entonces tener una opción para aquellos pacientes que no toleran la vía oral o los efectos adversos por vía oral se vuelven muy complejos y entonces eso involucra tener que pasarlos a vía intravenosa. Entonces tener también esa ventaja es una opción favorable para lo que son los bifosfonatos. Ayer no les mencioné que otra de las ventajas que tienen es que, como hemos venido viendo a lo largo de la clase el día de ayer, estas terapias antirresortivas lo que hacen es tratar de evitar que los osteoclastos por diferentes mecanismos de acción generen resorción ósea y entonces eso permite aumentar un poco lo que es la densidad mineral ósea y entonces reducir el riesgo de fracturas. El problema con estas terapias, aparte de lo que vimos ayer en el gráfico, que recuerden que después de cierta cantidad de meses entran como en un estado estacionario y no tenemos un mayor beneficio, sino que se mantiene constante. Lo que sucede con los bifosfonatos, que los hace un poco más efectivos, es que después de que los pacientes terminan la terapia con bifosfonatos, que ayer les expliqué que por estudios de seguridad, el periodo de uso de los bifosfonatos se puede extender hasta por 10 años. Eso varía mucho de paciente a paciente, ¿verdad? Pueden haber algunos que presenten efectos adversos complejos y haya que quitar la terapia. Por ejemplo, un paciente que presente la osteonecrosis mandibular es un paciente al que hay que suspenderle el bifosfonato. Entonces, la duración de la terapia en cada paciente varía, pero por estudios se tiene la seguridad de que se pueden aplicar hasta por 10 años. ¿Qué pasa con estas terapias? Que son terapias de mantenimiento. Una vez que nosotros quitamos el agente antirresortivo del paciente, vamos a volver otra vez al ciclo normal y vamos otra vez a perder hueso. Lo que se ha visto con los estudios es que después de que se termina la terapia con bifosfonatos, ese efecto se mantiene por más tiempo. Es decir, se logra ver el mantenimiento de la densidad mineral ósea en el paciente por un tiempo extendido. Se puede ver por algunos meses y después de eso empieza la recaída en lo que es la densidad mineral ósea. Ahora vamos a ver unos cuantos fármacos que el problema con ellos es que prácticamente que en el momento en el que quitamos el agente del paciente, empieza a haber una decaída muy rápida en la pérdida de densidad mineral ósea ganada durante el tratamiento. Entonces, eso no sucede con los bifosfonatos. Se mantiene durante más tiempo la densidad mineral ósea ganada durante el tratamiento y eso permite entonces que sean efectivos una vez que se termine el periodo de uso. Por aquello, chicos, si escuchan como interferencia mientras les estoy hablando es porque en mi casa está cayendo un aguacero demasiado grande, entonces si escuchan lluvia o algo así es eso. Cualquier cosa, si no me escuchan bien, me dicen y hablo más alto. Pero entonces, eh, lo que les estaba diciendo era esto, es una idea importante que quiero que tengan, utilizar lo que son los bifosfonatos después de cierto periodo nos permite mantener la densidad ósea ganada a diferencia de otros agentes. Por eso es que son siempre la terapia de primera línea, siempre y cuando no hayan contraindicaciones, pacientes que no puedan utilizarlos, entonces se va a tener que tomar otro tipo de decisión, ya sea administrar estrógenos, administrar lo que es ramoxifeno, que es un modulador que lo vimos ayer, o administrar las otras terapias que vamos a ver que tienen efectividad similar. El problema es a la hora de descontinuar el tratamiento. Entonces, eso era lo que quería decirles ayer para cerrar la idea de bifosfonatos. El otro medicamento que se utiliza para la terapia de osteoporosis, sea prevención o tratamiento, es el denosumab. Ayer vimos dos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de dislipidemias. Vean que en este caso tenemos uno
que se utiliza para el tratamiento de osteoporosis. Vean lo que les mencioné el día de ayer en el nombre. Tiene una terminación muy parecida a los compuestos que vimos ayer en dislipidemias, terminan en UMAP, entonces eso le permite a uno identificar que es un anticuerpo monoclonal, en este caso 100% humanizado, es decir, proviene de componentes 100% humanos, no tiene ningún componente de roedor. Entonces, cuando vean anticuerpos monoclonales, siempre revisen la terminación para saber entonces el origen y eso permite designar si van a haber un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad o no. En este caso, como se los puse aquí, es un anticuerpo monoclonal humano. ¿Cómo trabaja el denosumab? Trabaja de una manera similar al mecanismo de acción de los estrógenos, pero es muchísimo más efectivo por el compuesto o el objetivo farmacológico. Si vemos la imagen, ayer les estaba explicando que en condiciones normales los osteoclastos, que en este caso serían las células de color azul, liberaban dos moléculas que son muy importantes. Una era el RANKL, que en este caso serían las bolitas de color verde, que les expliqué que ese es un ligando que se une a los receptores en la superficie de los osteoclastos y los precursores de osteoclastos y permite entonces madurarlos para que puedan llegar al hueso y generar una resorción. Eso es en condiciones normales. También les expliqué que los osteoblastos no solo liberaban ese compuesto, sino que también liberaban otro que se le conoce como OPG. Ese compuesto en condiciones normales lo que hace es inhibir el efecto de los osteoclastos y no permite entonces que generen resorción ósea. Ese sería como el antagonista del rank L en condiciones normales. ¿Qué pasa? Que cuando se dieron cuenta de este mecanismo, entonces decidieron diseñar un anticuerpo monoclonal que fuera específicamente antagonista del receptor, que fuera antagonista, perdón, del ligando rank L. Entonces, si vemos la imagen, las bolitas verdes entonces son el ligando que se encarga de activar a los osteoclastos y el anticuerpo monoclonal sería entonces la figurita en anaranjado que parece una Y. Lo que hace entonces este fármaco es que en el momento en el que los osteoblastos liberan ese ligando para activar la función de los osteoclastos, el fármaco lo que hace es capturar todos esos ligandos, unirse a ellos y evitar entonces que puedan interactuar con el receptor RANK en la superficie de los osteoclastos y los precursores. Entonces, sin la interacción de ese ligando con su receptor, los osteoclastos en este caso no pueden madurar y lo que se genera entonces es la inducción del proceso de apoptosis y se inhibe lo que es la resorción ósea. Entonces el denosumab es un anticuerpo monoclonal anti-RANKL. Es directamente dirigible únicamente a ese factor o a ese objetivo farmacológico, no interacciona con ninguna otra molécula. Su acción es específicamente evitar que el RANKL se una con su receptor en la superficie de los osteoclastos y entonces esto induce su apoptosis porque no pueden madurar y no pueden tener las funciones normales. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, el denosumab se comporta como esa molécula que les comenté, que se le conoce como OPG. Entonces es como un fármaco que simula el funcionamiento de esa molécula que también inhibe la acción de los osteoclastos. Entendidos con el mecanismo, con imágenes un poco más fácil entenderlo, entonces, ¿sí lo entendieron o tienen alguna duda? Ok, entonces es similar a la manera que les expliqué el día de ayer en cómo trabaja el estrógeno, nada más que el estrógeno inhibe directamente lo que es la secreción del rank L y les expliqué que me aumentaba la producción del OPG. En este caso, este fármaco es directamente dirigido a evitar la unión del ligando con su receptor. El denosumab no se indica como terapia inicial, ya les expliqué que prácticamente en todas las guías siempre se va a querer a los bifosfonatos como terapia inicial. Entonces, en este caso podemos ver al fármaco como
Vamos a ver, tenemos una pregunta. Sí, correcto. El denosumab, el nombre de marca es Prolia, así es como se conoce. Si alguno quiere ver un video en YouTube para entender mejor el mecanismo de acción, pueden poner mecanismo de acción de Prolia y hay un montón de videitos muy bonitos donde lo explican. Entonces, sí, ese es el nombre de marca, Prolia. En este caso, el denosumab, como se lo dije, no lo recomiendan como terapia inicial, sería terapia secundaria a los bifosfonatos en personas que no puedan tolerarlos o en personas que no se haya alcanzado la meta terapéutica. Entonces, aquí fue en la diapositiva se los puse. No se indica como terapia inicial. El único caso en el que se utilizaría como terapia inicial sería entonces pacientes que no respondan o que no toleren los bifosfonatos. Se habla también de pacientes que tengan un riesgo muy alto de fracturas, que eso puede traducirse a un posible criterio para utilizar denosumab como primera línea de tratamiento. Y la otra opción para utilizarlos como primera línea sería pacientes que tengan disfunción renal. Si recordamos un poco lo que les expliqué ayer de bifosfonato, vean aquí la parte de farmacocinética de los bifosfonatos. Les expliqué que ellos tienen un metabolismo renal bastante alto. Vean que se excretan por riñón en un 70%. Entonces, yo incluso les mencioné que no se recomiendan en pacientes que tengan un aclaramiento renal menor a 30 mililitros por minuto. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan algún grado de insuficiencia renal o ya del todo tengan falla, la utilización de denosumab sería entonces la terapia de primera línea, porque él no se excreta prácticamente casi que nada por riñón. Entonces eso permite que sea un agente bastante útil en pacientes que tengan falla renal, que en el caso de los bifosfonatos sería una contraindicación. Entonces, esas serían como las causas que permitirían entonces prescribir denosumab como terapia de primera línea. Como se los dije en este caso, Prolia es la marca, el nombre de marca en cuanto a la dosificación, como es un anticuerpo, entonces casi que la mayoría se aplican por vía subcutánea. Vean que la dosis en este caso de Prolia son 60 miligramos por vía subcutánea una vez cada 6 meses, entonces prácticamente que el esquema de dosis es una aplicación 2 veces al año. En el caso de este fármaco se recomienda administrarlo con calcio y vitamina D para prevenir lo que es algún tipo de hipocalcemia o deficiencia de vitamina D durante el tratamiento. De hecho, dentro de las recomendaciones, antes de utilizar denosumab, son parecidas a las recomendaciones que les dije ayer de los bifosfonatos, que se recomienda hacerle al paciente una medición de la cantidad de calcio y la cantidad de calcitriol que tienen en el momento antes de iniciar el tratamiento para verificar si hay deficiencias. En caso de que hubieran deficiencias de calcio y de vitamina D, se corrigen y luego de alcanzar los niveles normales empezamos el tratamiento. Y como indicación adicional, se recomienda que ese suplemento de calcio y vitamina D se continúe durante el tratamiento, porque esos tratamientos, al igual que el bifosfonato, como lo que hacen es inhibirme la resorción ósea, entonces podemos evitar que se liberen cantidades suficientes de calcio a torrente sanguíneo, entonces para mantener concentraciones de calcio normales se recomienda entonces dar la terapia de suplemento, por eso esa es la razón. Pero recuerden esto, las recomendaciones con las guías siempre es primero corregir alguna deficiencia de calcio, vitamina D y después de corregirla empezamos el tratamiento. Eso es para garantizar que los niveles no se nos vayan todavía más abajo cuando empecemos el tratamiento. Y durante el tiempo que lo utilicemos, entonces, igual se recomienda dar terapia de suplemento para evitar entonces caídas en los niveles de calcio. En cuanto a lo que es denosumab, se hizo un estudio que se le llamó Freedom para ver el grado de efectividad. Entonces se dieron cuenta que igual reduce lo que son fracturas vertebrales de cadera y fracturas que no fueran en este caso vertebrales. Y esta parte lo hizo bastante efectivo porque si recordamos, tenemos una pregunta. Sí, chicos, SQ es como las siglas para simplificar la vía de administración de subcutáneo. Entonces, SQ es subcutáneo. Lo que les estaba comentando con la efectividad del fármaco es que si recordamos ayer que les expliqué, por ejemplo, cuando vimos la calcitonina,
que les dije que era una terapia bastante efectiva, incluso tenía cierto efecto analgésico, pero uno de los limitantes en los estudios es que se dieron cuenta que me aumentaba la densidad mineral ósea únicamente en la zona de la columna, entonces prácticamente que nos evitaba, por ejemplo, lo que eran fracturas asociadas a vértebras y no tenía como utilidad en reducir el riesgo o la densidad o aumentar la densidad mineral ósea en otras zonas del cuerpo que no fueran la columna. En el caso de los bifosfonatos y en el caso de denosumab, con los estudios se dieron cuenta que no solo me ayudaba a disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, sino que también el riesgo de fracturas de cadera y no vertebrales. Es decir, me ayudaba entonces en este caso a aumentar la densidad mineral ósea en otras partes del cuerpo que no es únicamente la columna. Entonces eso lo hace también un tratamiento efectivo. También se dieron cuenta en ese estudio que el uso de denosumab me ayudaba a disminuir biomarcadores de recesión ósea. Es decir, me ayudaba entonces en este caso a reducir concentraciones de precursores o de moléculas que tuvieran la capacidad de inducir la resorción ósea. Durante el estudio se dieron cuenta que parecido a los bifosfonatos podemos tener cerca de 10 años de uso continuo y vamos a tener una mejora en la densidad mineral ósea durante ese periodo. Si lo vemos desde ese punto de vista, es un fármaco bastante útil. Tenemos cerca de una década de uso seguro y vamos a saber que tenemos una mejora en la densidad mineral ósea durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa con el denosumab? Que hay cierta controversia. Yo les expliqué ya al inicio de la clase que cuando nosotros quitamos estas terapias de los pacientes, vamos a reducir entonces la densidad mineral ósea que ganamos. Les expliqué que con los bifosfonatos ese tiempo es un poco más extenso, entonces logramos mantener esa densidad mineral ósea por mayor tiempo. ¿Qué pasa con el denosumab? Que en los estudios se dieron cuenta que una vez quitábamos el tratamiento del paciente, aumentaba en un gran porcentaje el riesgo de fracturas después de descontinuar el tratamiento. También se dieron cuenta que se generaba una pérdida rápida después de que se descontinuaba el tratamiento en lo que era la densidad mineral ósea que se había ganado durante el tratamiento. Entonces, eso es lo que les expliqué hace un rato. Estos fármacos casi que tienen un efecto reversible. Mientras aplicamos el tratamiento, vamos a ganar densidad mineral ósea. Una vez que quitamos el tratamiento, perdemos esa ganancia, porque son tratamientos de mantenimiento. Entonces se dieron cuenta que al quitar denosumab de los pacientes, esa pérdida de la densidad era muy rápida. Incluso una vez que se quitaba el tratamiento del paciente, entonces se creaba la necesidad de administrar un agente distinto para poder compensar la densidad perdida. Entonces, en algunos pacientes vean que se recomendó descontinuar denosumab y empezar a utilizar bifosfonatos para recuperar un poco la densidad mineral perdida. El problema es que yo les dije que este tratamiento no es de segunda línea, no es de primera línea, perdón, es de segunda línea, más que todo en pacientes que no toleran bifosfonatos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con contraindicación para bifosfonato, le administramos denosumab y quitamos el tratamiento después de cierto periodo, tenemos muy pocas opciones para administrar otro agente que le ayude al paciente a ganar densidad mineral ósea perdida, porque en este caso los bifosfonatos no serían una opción. Entonces, esa es parte de las controversias que hay alrededor de denosumab. Hay algunos médicos que prefieren utilizarlo como agente de primera línea. El problema es que después de 10 años nos quedamos con opciones reducidas, especialmente si los pacientes no quieren utilizar bifosfonatos. Hay algunas personas que por efectos adversos o el costo del medicamento deciden no utilizar bifosfonatos. Entonces, después de utilizar denosumab, se reducen bastante las opciones. Si ustedes leen artículos y demás, muchos dicen que dentro de las recomendaciones para utilizar denosumab en algunos pacientes en donde no hayan otras opciones terapéuticas es analizar la estimación de la cantidad de vida que le queda al paciente. Entonces, cuando estaba preparando la clase, estaba leyendo un artículo en UpToDate que mencionaba, por ejemplo, que algunas guías recomiendan utilizarlo en pacientes en los que se sabe que no tienen una esperanza de vida mayor a 10 años, porque entonces eso concuerda con los datos de seguridad del medicamento. Entonces, existe toda una guía para utilizar denosumab, en donde hay que darle un consentimiento informado al paciente y explicarle que una vez que se empiece con la terapia y se quite,
se va a aumentar el riesgo de fracturas y se va a perder de manera muy rápida la densidad mineral ósea ganada. Entonces hay que explicarles que después de quitar o suspender el tratamiento por alguna razón, hay que buscar otro agente y en este caso serían bifosfonatos o tratar de administrar ya sea moduladores de la función de los receptores de estrógenos o buscar otra alternativa, pero sí hay que explicarle muy bien a los pacientes que si se va a decidir empezar con denosumab, hay riesgos asociados y hay también que buscar alternativas una vez que se termine el tiempo de uso del fármaco. Es debido a estas razones que por eso tampoco se considera terapia de segunda línea. Entonces, es muy efectivo, pero a diferencia de los bifosfonatos, se nos aumenta mucho el riesgo de fracturas y perdemos muy rápido la ganancia en la densidad mineral ósea una vez que descontinuemos el tratamiento. Dentro de los efectos adversos, es muy parecido a los bifosfonatos. Vean que tenemos hipocalcemia. Ya les mencioné por qué. Estamos evitando la resorción ósea, entonces vamos a evitar que haya liberación de calcio a torrente sanguíneo, por eso ocupamos terapias de reemplazo. Vean que igual que los bifosfonatos pueden producirnos osteonecrosis mandibular. La razón detrás de ese efecto adverso, como se los mencioné ayer, no se sabe. Se cree que tiene que ver con detener el recambio óseo, entonces eso puede afectar algunas zonas del cuerpo, incluida la parte mandibular, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón detrás de ese efecto adverso. Y el denosumab en algunos estudios se le ha asociado a un mayor riesgo de fibrilación atrial en algunos pacientes, entonces hay que tener precaución en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares o sean más propensos a desarrollar fibrilación atrial. Y otros de los efectos adversos un poco menos severos es fatiga y cefalea. Como es un anticuerpo monoclonal, en este caso igual pueden haber reacciones de hipersensibilidad. Si ustedes revisan en UpToDate o en el prospecto del fármaco, van a ver un montón de reacciones. Lo que varía es el porcentaje de aparición y la severidad. Entonces, estos son como los más importantes. Vamos a ver, tenemos una pregunta. ¿Cuántos años se puede usar denosumab? Bueno, lo que les mencioné hace un rato, se los puse aquí en la diapositiva. De acuerdo a ese estudio Freedom que se hizo para evaluar la eficacia del denosumab, se dieron cuenta que se puede utilizar, digamos, de uso continuo 10 años. Únicamente esos 10 años no van a aplicar para todos los pacientes, ¿ok? Eso va a variar de paciente a paciente, dependiendo de otras comorbilidades y también dependiendo si toleran o no el fármaco, ¿verdad? Porque podemos empezar a utilizarlo y después de cierta cantidad de años o meses, el paciente desarrolla un efecto adverso que complique seguir con la terapia y entonces en estos casos pues no vamos a poder utilizarlo durante 10 años continuos, ¿ok? Pero teóricamente, basándonos en datos de algunos estudios, como en este caso el estudio Freedom, se dieron cuenta que podemos utilizarlo alrededor de 10 años de forma continua, ¿ok? Eso sería entonces como la duración. El nombre de marca en este caso es Prolia, pero existe otra presentación que se las puse aquí arriba que se conoce como Exgeva. Es una presentación que duplica la dosis, pero vean que se administra aproximadamente cada 4 semanas. Eso es como una presentación más específica para terapias que sean más intensivas, especialmente para malignidades que generen pérdida de hueso. Entonces se utiliza en este caso la presentación de 120 miligramos, pero tiene un periodo de aplicación en este caso una vez al mes y va más orientada entonces a manejar otro tipo de patologías distintas a lo que es osteoporosis. Pero entonces, dentro del uso de denosumab, en este caso, esas son como las controversias a la hora de utilizarlo, porque siempre hay que darle entonces el consentimiento informado a los pacientes de las cosas que podría generar entonces la utilización de denosumab. Claros entonces con el anticuerpo. Ok, chicos, continuamos. Y la última terapia para el manejo de osteoporosis es la terapia anabólica. Todos los que vimos antes de este fármaco son agentes antirresortivos. Recuerden que entonces van orientados a evitar o suprimir la resorción ósea para entonces evitar o disminuir la velocidad de pérdida de hueso. Existe por otro lado
otro pilar que puede ayudar a tratar la osteoporosis, que en este caso sería utilizando análogos de la hormona paratiroidea. En este caso, el que tenemos en el país se conoce como teriparatida, ese es el nombre del análogo. El nombre de marca creo que es Forteo, se escribe Forteo o es un nombre parecido, no lo recuerdo muy bien, pero por ahí va el nombre. El nombre del análogo, el compuesto en este caso es teriparatida. La hormona paratiroidea, la que nosotros producimos, tiene, es una hormona peptídica, digamos, que está compuesta por 84 aminoácidos. Lo que hicieron con teriparatida fue, en este caso, únicamente sintetizar los últimos 34 aminoácidos de la cadena porque se dieron cuenta que la última parte de la cadena es la que ejerce el efecto en el organismo. Entonces, vamos a ver, ven, aquí ya me confirmaron que el nombre de marca es Forteo, entonces ese es el nombre de marca que manejamos aquí en el país. Entonces, como les estaba explicando, en este caso es un análogo sintético, pero es únicamente los últimos 34 aminoácidos de la cadena porque se dieron cuenta que esa parte entonces es la que es activa y me permite entonces ejercer el efecto. Es un péptido en este caso que se administra por vía subcutánea, entonces es similar a lo que es el denosumab que se administran por vía subcutánea. Vean que este fármaco se considera también segunda línea de tratamiento en lo que es prevención y tratamiento de osteoporosis igual, sea para pacientes que no toleren bifosfonatos o pacientes a los que les fallen otras terapias que se quisieron utilizar para el tratamiento. ¿Cómo funciona entonces teriparatide? Es un análogo de la hormona paratiroidea, entonces si recordamos un poco la función de la hormona paratiroidea es que en el momento en el que el cuerpo empieza a percibir pequeñas concentraciones de calcio, entonces se libera lo que es la hormona y ejerce diferentes efectos. A nivel de lo que es riñón, estimula lo que es la reabsorción de calcio y estimula también la producción de calcitriol. Recuerden que el calcitriol es el metabolito activo de la vitamina D3 y el riñón es el sitio donde se hace la conversión a calcitriol. Entonces, el riñón nos estimula la reabsorción de calcio y nos induce a producir más calcitriol para mejorar lo que es la reabsorción intestinal de calcio. En hueso, en este caso, lo que hace es estimular a los osteoblastos para que se genere resorción ósea y liberar lo que es calcio. Si lo vemos desde este punto de vista, no tiene ninguna utilidad terapéutica porque lo que estamos haciendo es liberar calcio y aumentar las concentraciones. Y parte del efecto sería mediante la activación de los osteoclastos. ¿Qué fue lo que se dieron cuenta? Que si nosotros en este caso administrábamos ciertas cantidades de hormona paratiroidea o análogos por intervalos de tiempo pequeños, en este caso una administración intermitente, lo que hacía entonces es inducir a la absorción de calcio, aumentar sus niveles, mejorar la absorción intestinal y eso por pequeños periodos de tiempo ayuda en este caso entonces a formar hueso. Lo que se dieron cuenta es que, por ejemplo, si yo expongo al organismo a dosis constantes de hormona paratiroidea, es cuando empiezo a tener problemas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen eh, niveles aumentados de hormona paratiroidea por diferentes patologías. En este tipo de pacientes vamos a tener entonces problemas a nivel óseo porque vamos a tener una gran resorción ósea. Lo que se dieron cuenta en los estudios es que si yo expongo al cuerpo entonces a pequeñas dosis de hormona paratiroidea, no voy a tener el efecto negativo de la resorción, sino lo que voy a hacer es inducir, aumentar los niveles de calcio y aumentar entonces la producción de hueso, porque entonces aumentamos los niveles de calcio, aumentamos la reabsorción y eso permite entonces al cuerpo fijarlo y empezar a lo que es un proceso de producción ósea. Por eso es una terapia anabólica, pero el efecto entonces en este caso es con una administración intermitente. Los estudios de hecho dicen, por ejemplo, que una vez que nosotros administramos la terapia, lo que hacemos en este caso es aumentar las concentraciones de la hormona paratiroidea por un periodo de 1 o 2 horas y eso me permite entonces elevar las concentraciones de calcio por un periodo de 4 a 6 horas aproximadamente. Entonces, esa administración intermitente,
que es únicamente aumentar los niveles en un periodo de 4 a 6 horas al día, permite entonces que el cuerpo genere hueso. Si yo administrara el tratamiento por un periodo continuo, es decir, varias dosis al día, más bien estaría generando el efecto contrario. ¿Me entienden entonces el mecanismo de acción? Es el mismo efecto de la hormona, nada más que al administrarla por un periodo intermitente en pequeñas dosis, en vez de generar resorción ósea, estimulamos lo que es la formación. ¿Me entendieron en este caso el mecanismo? Ok, entonces eso es lo que se dieron cuenta con la administración de las terapias de análogos de hormona paratiroidea. Vean en este caso, cuando administramos teriparatide, que es la que tenemos disponible aquí, luego de la aplicación subcutánea, aproximadamente en 30 minutos ya tenemos el máximo de concentración plasmática, tiene una biodisponibilidad bastante alta, se elimina tanto por mecanismos hepáticos como por excreción renal y la vida media cuando la aplicamos por vía subcutánea es de aproximadamente 1 hora y existe una presentación por vía intravenosa que vean que tiene una vida media bastante pequeñita. Pero la utilidad entonces radica en eso. Al administrarla de manera intermitente, hacemos únicamente que se eleven las concentraciones de calcio por un periodo de tiempo de aproximadamente 4 a 6 horas y entonces elevamos también el efecto a nivel renal y a nivel intestinal y eso nos permite entonces aumentar calcio y fijarlo para formar hueso. Recuerden entonces que si lo administramos de manera continua, más bien generaríamos lo que son efectos adversos en hueso. En lo que respecta a la aplicación a la utilidad, la teriparatida entonces incrementa la densidad mineral ósea en forma de dosis dependiente y reduce el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Como les mencioné ayer, la mayoría de estudios es en mujeres posmenopáusicas, pero no significa que hayan hombres que no tengan osteoporosis, ¿ok? Pero si es efectivo en mujeres posmenopáusicas, la terapia puede ser efectiva para otros pacientes. Entonces, como es una terapia anabólica, vamos a formar hueso y eso nos va a permitir entonces incrementar la densidad y reducir lo que es el riesgo de fracturas. En este caso sería dosis dependiente el efecto. Se administra en el caso de teriparatide 20 miligramos al día por un periodo máximo de 2 años. ¿Por qué es un uso tan pequeñito? Porque con los estudios empezaron a dar cuenta que hay un riesgo aumentado de carcinogenicidad. Entonces, a pesar de que no hay suficiente eh, evidencia para poder correlacionarlo con un verdadero riesgo aumentado, ya con solo unos cuantos casos, la gente empieza a tener en este caso temor de utilizarlo por más años porque hay falta de evidencia. Entonces, se recomienda utilizarlo únicamente por un periodo máximo de 2 años. Parte por el riesgo de carcinogenicidad y parte porque hacen falta estudios de eficacia. Los estudios que hay disponibles ahorita son únicamente por 2 años, entonces también no se sabe si después de 2 años utilizar la terapia tiene cierto beneficio. ¿Qué se ha visto, por ejemplo? Que en algunas prácticas clínicas lo que se hace es que se utiliza, por ejemplo, la teriparatide por 2 años, se para el tratamiento y se utiliza terapia antirresortiva, que es como les puse aquí en lo que es la diapositiva. Terapia antirresortiva después de descontinuar el tratamiento, entonces, por ejemplo, se usa por 2 años y luego se pasa a utilizar bifosfonato, ramoxifeno o denosumab. Cuando ya no podamos utilizar estos tratamientos, entonces hay algunos médicos que lo que hacen es iniciar un segundo ciclo de análogo de hormona paratiroidea. Entonces están en un constante cambio de tratamientos en los pacientes para mantener, digamos, la densidad mineral ósea que se ganó. Si ustedes leen artículos van a ver que, digamos, no hay ninguna evidencia científica que respalde este tipo de dosificación. Se supone que debería utilizarse por 2 años, parar el tratamiento y en este caso migrar a otro fármaco distinto. Pero se los comento porque pueden leerlo en artículos y ver que en este caso hay médicos que utilizan esa práctica. De momento no hay ninguna evidencia de que sea funcional, pero si lo utilizan es por algo. Ustedes saben que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces muchas veces, gracias a esas prácticas
off-label, por así decirlo, es que se empiezan a dar cuenta que hay efectividad y entonces podrían hacerse estudios para ver si se puede hacer ese ciclo. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que se hacen en este tratamiento, igual que los otros dos que vimos, tanto en denosumab como en bifosfonatos y en hormona paratiroidea. Es importante entonces analizar los niveles de calcio, analizar los niveles de calcitriol para poder entonces corregir algún tipo de deficiencia antes de empezar el tratamiento. Entonces, se corrige la deficiencia y empezamos con lo que es el tratamiento de teriparatide. Dentro de lo que son los efectos adversos, en este caso es contrario a los otros dos. Recuerden que bifosfonato y denosumab generan o me evitan la resorción ósea, entonces tenemos riesgo de tener concentraciones disminuidas de calcio. En el caso de teriparatide, como ella actúa igual a la hormona paratiroidea, entonces nos bien me aumenta las concentraciones de calcio. Entonces, en algunos pacientes puede haber riesgo de hipercalcemia. En estados normales, fue lo que les mencioné hace un rato, cuando utilizamos teriparatide, lo que se aumentan las concentraciones plasmáticas de calcio es por un periodo de 4 a 6 horas al día, que esa se supone que es la ventana terapéutica que le permite entonces al cuerpo sustraer ese calcio y empezar a utilizarlo para formar hueso. Entonces, por eso es que la terapia es efectiva, porque lo hacemos de manera intermitente, es únicamente de 4 a 6 horas al día que se incrementan las concentraciones. Más allá de eso, entonces podemos tener estados de hipercalcemia. También puede como efecto adverso aparecer lo que es hipercalciuria, porque entonces en este caso tendríamos mucho calcio circulante y entonces hay que empezar a eliminarlo por distintas vías. Se ha visto en los pacientes también que puede haber aparición de hipotensión ortostática, pero eso es más que todo después de que se administra el fármaco. Hay algunas terapias que cuando se aplican por vía subcutánea, por alguna razón, una vez que el fármaco empieza a ingresar al sistema, como que genera un pequeño estado de hipotensión ortostática. Entonces muchas veces recomiendan que el paciente se aplique la terapia acostado para evitar entonces en este caso que aparezca, pero es más que todo en el momento en el que se aplica la inyección. Lo que les mencioné hace un rato, que es uno de los limitantes de la terapia, es que se asocia con aparición de cáncer, específicamente lo que es osteosarcoma. De hecho, cuando estaba revisando el artículo, le tomé una foto para decirles más o menos el dato, voy a buscárselos, porque se dice que en el mundo los pacientes que han utilizado esta terapia han sido alrededor de 1 millón de personas aproximadamente, y que por ese millón de personas solo se han registrado 3 casos de osteosarcoma en personas que estuvieran utilizando teriparatide. Entonces, son muy poquitos casos para poder hacer una asociación causal. ¿Qué pasa? Que empezaron a salir unos cuantos estudios diciendo que podía existir la posibilidad de que el osteosarcoma estuviera asociado, entonces por eso es que se limita el tratamiento únicamente a 2 años, porque falta evidencia y no se puede decir con seguridad que ese osteosarcoma no fue debido al tratamiento. Pero lo que quiero decirles con esto es que es muy poca la incidencia de casos y a ciencia cierta no se sabe, pero fue información suficiente para designarle únicamente 2 años de tratamiento. Otro de los efectos secundarios que genera, que se los puse en color verde porque realmente no es un efecto secundario, más bien es beneficioso, es que vean que igual que la calcitonina, el uso de teriparatide en algunos estudios se asoció a una reducción del dolor de espalda. Entonces recuerden que eso puede ser beneficioso en pacientes con osteoporosis que tengan dolor asociado a fracturas. Entonces, eso lo vieron en algunos estudios y puede ser beneficioso entonces su aplicación en este tipo de pacientes específicos. Dentro de las contraindicaciones, estados de hipercalcemia, porque más bien podemos potenciarlos, insuficiencia renal severa, casos de osteoporosis primaria, que sean, por ejemplo, por hiperparatiroidismo. Obviamente en esos pacientes no se va a aplicar porque estaríamos aumentando el efecto de la hormona paratiroidea, entonces más bien generaríamos más daño a los huesos. También está contraindicado en algunos tipos de malignidades óseas que también están asociados a altos niveles, por ejemplo, de hormona paratiroidea o altos niveles, por ejemplo, de calcio. Está contraindicado en embarazo y lactancia, en pacientes pediátricos y en jóvenes que no se les haya cerrado el epífisis. Especialmente en niños y personas jóvenes que no hayan tenido cierre de epífisis, está contraindicado porque no se sabe a ciencia cierta qué efecto podría tener, por ejemplo, si podría retrasar el crecimiento
o pararlo del todo y generar entonces en este caso un desarrollo prematuro de los huesos. Entonces no hay estudios en niños y tampoco hay estudios en personas jóvenes y por eso está contraindicado. Entonces, eso sería lo que es el análogo de la hormona paratiroidea. Existen otras dos moléculas. Hay una que la hicieron por tecnología recombinante que simula la cadena completa. Entonces, en este caso serían 84 aminoácidos. Y hay otra presentación, por eso no están disponibles aquí. Entonces, si estudian el capítulo del libro y las leen, quiero decirles que existen para que sepan qué es lo que están leyendo, pero en la presentación les puse únicamente la hormona que tenemos disponible. Entonces, eso sería osteoporosis. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, vamos a ver entonces la presentación que teníamos para hoy, que sería entonces, en este caso, tratamiento para la gota, que es una presentación bastante pequeñita y con eso cerramos. Y la próxima semana, en algún momento de la semana, les voy a estar subiendo la clase de tiroides, pero no se preocupen porque eso es hasta quinto parcial. Vamos a ver entonces la clase de gota. Esta igual es una clase bastante pequeña porque no hay muchos tratamientos disponibles y aquí en el país únicamente contamos con 3. Entonces es una clase bastante pequeña. Hablando un poco de lo que es la gota, que probablemente ya ustedes por sus rotaciones y demás saben lo que es. Entonces, esta enfermedad es el resultado de lo que es la precipitación de cristales de urato o ácido úrico en lo que son los tejidos. Y el problema que causa esa precipitación es la respuesta inflamatoria que se genera en los tejidos porque esos cristales de urato se cristalizan como, parecen como agujas, así es como se ven en el microscopio. Entonces, la forma y demás, la cristalización del ácido úrico en esa forma genera una respuesta inflamatoria en el paciente, genera mucho dolor y puede causar lo que es monoartritis dolorosa, puede generar destrucción articular, puede generar lo que son los depósitos subcutáneos que forman los famosos tofos. Eso ya empieza entonces a generar un depósito tan grande de ácido úrico que entonces empiezan a haber deformidades en las articulaciones de los pacientes y es bastante doloroso. Otro de los riesgos de no darle terapia a los pacientes con gota es que empiezan a formarse cálculos de ácido úrico a nivel renal y eso puede terminar ocasionando una lesión renal que no tenga en este caso reversión. Entonces, realmente el problema con esto es la acumulación y la inflamación progresiva que puede llegar entonces a generar daño en las articulaciones y generar en este caso falla renal. La causa principal es obviamente que vamos a tener una gran cantidad de ácido úrico. ¿Cuál es la razón? Puede haber en este caso una sobreproducción en algunos pacientes o se le puede asociar también a problemas de excreción disminuida. Según lo que dice la teoría, la mayoría de los pacientes tienen hiperuricemia porque tienen problemas en la excreción más allá que en la sobreproducción de ácido úrico. Es más que todo problemas en la excreción, pero pueden haber cualquiera de los dos tipos. El receptor, o en este caso el transportador que se encarga de reabsorber ácido úrico en lo que es la nefrona, se conoce como URAT1. Eso es como el principal. Entonces, se ha visto, por ejemplo, pacientes que tienen alguna especie de factor genético que sintetice, por ejemplo, esos transportadores y que tengan algunas anomalías. Eso también puede ser una causa subyacente de los estados elevados de ácido úrico. Cosas importantes, el ácido úrico o el urato tiende a cristalizarse en forma de urato monosódico cuando hay condiciones frías y ácidas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en estados más fríos o en estados ácidos, vamos a tener una cristalización más rápida. El problema con esos cristales es que activan monocitos, macrófagos y un montón de células involucradas en los procesos de inflamación y entonces comienzan a traer neutrófilos al sitio de inflamación. ¿Y qué pasa? Que los neutrófilos dentro de su mecanismo de acción disminuyen el pH, porque parte del funcionamiento de estas células es disminuir el pH y asegurarse, por ejemplo, de que algún patógeno o algún factor que esté causando la inflamación muera en lo que es el pH ácido, pero en este caso más bien es un problema para los pacientes que padecen de gota porque
en estados ácidos, vean que los cristales se forman más rápido. Entonces, la atracción de neutrófilos al sitio de inflamación, en vez de generar un beneficio, aumenta lo que es el estado de inflamación porque generamos entonces más cristales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia de los pacientes que tienen gota? Más que todo es disminuir los síntomas de los ataques agudos, porque estamos hablando que es una enfermedad crónica. La mayoría de tratamientos se tienen que dar por periodos indefinidos de tiempo para mantener lo que son los niveles de ácido úrico bajos en sangre y evitar entonces la aparición de ataques agudos. Esos son los ataques en donde los pacientes refieren fuerte dolor, las articulaciones se inflaman bastante, se ponen rojas, se ponen bastante calientes y es un dolor insoportable. Entonces, parte de la terapia es evitar que hayan ataques agudos de gota. Otro de los objetivos es disminuir el riesgo recurrente, entonces evitar que hayan ataques agudos y también disminuir la cantidad de ataques que tiene esa persona a lo largo del año, digamos. Y el otro objetivo es disminuir lo que son entonces los niveles de ácido úrico en sangre. El ácido úrico, entonces, si recordamos un poco de Bioqui, es prácticamente que la sustancia final del metabolismo de las purinas y es una sustancia que es muy poco soluble. De hecho, digamos, concentraciones mayores a 6.8 miligramos por decilitro en sangre, ya estamos rozando el límite de solubilidad. Es decir, si nos pasamos de esa concentración en sangre, ya empezamos a formar entonces acumulación y cristales que no se puedan disolver. Por eso parte de los objetivos de la terapia es mantener los niveles de ácido úrico debajo de 6 para asegurarnos que sean niveles que el cuerpo pueda solubilizar. Más de 6, 6.8 ya son prácticamente insolubles para lo que es nuestro cuerpo y por eso empieza entonces a cristalizarse. Hay diferentes causas de la elevación de ácido úrico en el cuerpo, como les mencioné, a algunos pacientes puede ser por un aumento en la producción y a otros se les asocia más a lo que es una disminución en la excreción. Esta tabla habla de diferentes causas, pueden haber causas primarias que pueden ser de tipo idiopático, no se conoce a ciencia cierta por qué, o se asocia también a lo que es, por ejemplo, vean que aumenta la producción de ácido úrico en algunas personas se asocia, por ejemplo, a glucogenosis. Esas son enfermedades metabólicas que afectan el metabolismo del glucógeno. Entonces, son personas que tienen, por ejemplo, déficit o anomalías de ciertas enzimas. Eso puede contribuir a aumentar los niveles de ácido úrico y como esas, la tabla ejemplifica otros padecimientos que involucran déficit o problemas con el funcionamiento de algunas enzimas que participan en lo que es el metabolismo de las purinas. Hay también causas secundarias, que puede ser una sobreingesta calórica de purinas. Por ejemplo, las carnes y los mariscos tienen un alto contenido de purinas, entonces parte de la terapia de la gota no es solo un manejo farmacológico, sino un manejo integral. Se le dice a los pacientes que también tiene que haber cierto grado de modificación en el estilo de vida y el consumo de algunos alimentos que puedan aumentar las concentraciones de ácido úrico. Y al igual que el aumento de la producción, hay algunas causas que pueden desencadenar una disminución en la excreción. Las de tipo primario, muchas no se sabe a ciencia cierta qué es. Les mencioné que a veces se cree que en algunos pacientes puede ser entonces afectaciones en los transportadores de ácido úrico a nivel renal. Y hay también causas secundarias que vean la cantidad que hay. Pueden ser algunos fármacos. Vean que aquí se mencionan, por ejemplo, los diuréticos de asa y los tiacídicos pueden, en este caso, disminuir la excreción de ácido úrico. Los salicilatos, vean que tenemos, por ejemplo, algunos laxantes de contacto. Y también pueden haber otras causas como, por ejemplo, insuficiencia renal. Se asocia también estados de hiperuricemia, lo que es hipertensión. Y existen otras causas adicionales, como por ejemplo intoxicación por plomo y demás. Entonces, estas son algunas de las causas que nos generan el problema y lo que tenemos que hacer entonces es administrar un tratamiento que permita entonces tener niveles de ácido úrico por debajo de 6. Dentro de las terapias que se utilizan, hay algunos agentes, por ejemplo, para manejar lo que es la gota aguda. Entonces, en este caso, para modular el dolor y la inflamación que producen los cristales, se utilizan lo que son AINES, se pueden utilizar glucocorticoides y se utiliza lo que es la colchicina, que ya la vamos a ver. Estos están más que todo orientados a tratar en el paciente el dolor y la inflamación.
En la mayoría de guías van a ver que se recomienda iniciar con lo que es colchicina y AINES y limitar el uso de glucocorticoides porque ustedes saben que son muy efectivos, pero no se recomienda utilizarlos por muchos periodos de tiempo. Si hay algún tipo de contraindicación, entonces se pueden utilizar ya sea por vía oral o se pueden aplicar directamente infiltrados en la articulación y eso va a ayudar mucho al paciente a salir de lo que es el ataque agudo. Dentro de los fármacos que me evitan las respuestas inflamatorias, tenemos lo que es la colchicina y lo que son los AINES. Por mecanismos de acción sabemos que pueden ayudar en cualquier proceso de inflamación. Ahora vamos a ver por qué la colchicina se usa. Y ya lo que son como los fármacos que se utilizan para mantener o garantizar a largo plazo los niveles bajos de urato son el famoso alopurinol. Este es un nombre fácil de confundir porque acuérdense que en antipsicóticos está el haloperidol, pero se escriben diferente y se pronuncian distinto, nada más que puede causar cierto grado de confusión. Entonces, en el caso de gota es halopurinol y se utiliza también el feosostat. Esos son para inhibir la formación de ácido úrico. Existen también algunas terapias que se conocen como fármacos que ayudan a la excreción de uratos o la excreción de ácido úrico, es decir, me intensifica la excreción renal de ácido úrico. Uno de los más conocidos es el Probenecid. Este no lo tenemos aquí en el país, ahora más adelante les voy a hablar un poco, pero aquí básicamente los manejamos con lo que es colchicina, con alopurinol y con lo que es el febuxostat. Esos son como los tres pilares que tenemos para tratar a los pacientes. Entonces, empezando con lo que es la colchicina. La colchicina es un fármaco que ustedes pueden verlo en varios artículos o se los pueden mencionar de que tiene aplicaciones en muchas cosas porque el mecanismo de acción de la colchicina del todo no está elucidado y se sabe que puede generar un montón de efectos en el organismo. Entonces, no solo funciona, por ejemplo, para el tratamiento de la gota, sino que lo pueden ver como un fármaco que se crea que tiene cierta utilidad en otras patologías por el mecanismo de acción. Pero enfocándonos en la clase de hoy, que es terapia para gota, el mecanismo de acción de la colchicina que se cree ayuda con el manejo de la gota es el siguiente. Se ha visto que ella tiene un efecto antimitótico, es decir, evita entonces que se genere la mitosis en las células, especialmente la división celular en la fase G1, porque lo que hace es que interfiere con la formación de microtúbulos en las células. Entonces no tenemos los microtúbulos, no vamos a tener entonces el proceso de división celular. Lo que se ha visto es que es más efectiva inhibiendo ese paso en las células que tienen una rápida rotación o células que tienen un intercambio rápido en el cuerpo. Dentro de los más importantes, los neutrófilos y las células del tracto gastrointestinal. En este caso, si lo analizamos de esta manera, que actúe a nivel de los neutrófilos y evite entonces en este caso la acción de estas células, es beneficioso porque recuerden que cuando nosotros reclutábamos los neutrófilos al sitio de inflamación, más bien generábamos más producción de cristales. Entonces, que actúe sobre los neutrófilos es beneficioso. Que actúe sobre las células del tracto gastrointestinal, más adelante vamos a ver que ese es el efecto tóxico porque es donde genera la mayor cantidad de efectos adversos. Entonces, si nos centramos en la parte de las células del sistema inmune, lo que hace la colchicina entonces es reducir el reclutamiento y la adhesión de neutrófilos al tejido inflamado. Entonces, ya sabemos que eso es un efecto importante porque nos va a ayudar a reducir la inflamación porque no vamos a producir más cristales. Otro de los efectos que se ha visto que genera y ayuda con el mecanismo es que disminuye la secreción de factores quimiotácticos y aniones de superperóxido, en este caso secretados por neutrófilos inflamados. Los neutrófilos en este caso, cuando llegan a tejido inflamado, secretan ciertos factores químicos que pueden aumentar lo que es en este caso el estado de inflamación. Entonces, la colchicina nos ayuda entonces a evitar esa secreción. Si recordamos un poco de la clase de AIGES, que les había explicado por qué el acetaminofén no es tan efectivo, parte de las razones que se cree que disminuyen la actividad en las ciclooxigenasas era que yo les expliqué que en lugares donde hay tejido inflamado hay una gran cantidad de peróxido y el peróxido inhibía, por ejemplo, la posibilidad de que el acetaminofén se una con mayor fuerza a las ciclooxigenasas. Entonces,
vean que en los lugares inflamados o tejidos inflamados, los neutrófilos entonces en este caso pueden secretar, por ejemplo, lo que es peróxido o superóxido, y eso puede entonces intensificar lo que es la inflamación del sitio. Entonces la colchicina nos ayuda a disminuir esos efectos. Otro efecto, digamos, que se ha visto asociado al uso de colchicina es que tiene la capacidad de limitar la activación de esta proteína que se conoce como NALP3. Esa es una proteína que cuando se activa por diferentes mecanismos libera lo que es interleucinas. Entonces se ha visto también que la participación de interleucinas en lo que es el proceso de desarrollo de inflamación en las articulaciones en los pacientes con gota genera entonces en este caso mayores estados de inflamación. Entonces la colchicina limita esa activación y por ende no formamos esas interleucinas. Entonces vean que en conjunto todos esos pequeños mecanismos en general permite evitar y reducir los estados de inflamación asociados a lo que son los ataques agudos de gota. Vean lo que les puse en este cuadrito. Es como un mini resumen de la cantidad de efectos que la colchicina genera en el cuerpo, pero que no se sabe cuál es el mecanismo de acción específico. Vean que tiene la capacidad de reducir la temperatura corporal, puede aumentar la sensibilidad de depresores centrales, vean que deprime el centro respiratorio, puede mejorar la respuesta de simpático-miméticos, en algunos casos vean que induce hipertensión, puede mejorar la actividad del tracto gastrointestinal, son un montón de efectos asociados que por eso en algunos estudios ustedes pueden ver que recomiendan la colchicina para el manejo de diferentes patologías, pero el mecanismo detrás no se sabe al 100%. Lo que me importa en este caso es que entiendan cuál es el mecanismo que funciona para la terapia de gota y por qué en este caso es aplicable. Entonces, claros con el mecanismo para gota. Ok, entonces continuamos. Recuerden esto, chicos, si lo vemos desde este punto de vista, la colchicina nos ayuda con los procesos de inflamación. Entonces, vamos a ver ahora que es una terapia principalmente utilizada en el manejo de gota aguda y como profilaxis en otro caso específico que ya les voy a explicar, pero por su actividad antiinflamatoria más que todo es orientada a prevenir y a atacar lo que son los ataques agudos de gota. Dentro de la farmacocinética de la colchicina tiene una absorción rápida. Se dice que básicamente en media hora ya tenemos concentraciones plasmáticas máximas en el organismo y la comida no afecta la tasa de absorción. Entonces, eso es un plus porque no tenemos que decirle a los pacientes que se la tienen que tomar en ayunas, sino que pueden hacerlo con alguna comida del día. Se cree que sufre metabolismo tanto por fase 1 como por fase 2, entonces vean que puede ser por glucuronidación, que era fase 2, y por el famoso CYP 3 a 4. Se ha visto que en pacientes sanos que se han sometido a estudios, por ejemplo, que no tienen ningún problema a nivel renal, cerca de un 65% de la dosis de colchicina se obtiene en lo que son los orines sin cambio. Entonces, no se sabe bien cuál es el metabolismo. Se cree que cierto porcentaje es por hígado, por fase 1 y por fase 2, pero vean que la mayoría del fármaco se excreta sin metabolizarse. Entonces, el metabolismo que tiene es bastante pequeño a nivel hepático y más que todo a nivel renal es donde excretamos la mayor cantidad de colchicina. Por eso en este caso habría que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal y verificar si hay alguna contraindicación o si tenemos que realizar algún ajuste de dosis. Vean que la colchicina también es sustrato de la famosa glucoproteína P. Si recordamos de la clase de cinética, les había explicado que ella es una proteína, un transportador que lo que hace es sacar a los fármacos de las células, es como una bomba de flujo. Entonces, una vez que el fármaco intenta ingresar, la glucoproteína lo saca, entonces ella es sustrato de esta proteína. Hay que tener cuidado también entonces con fármacos que sean inhibidores, porque lo que hacen es aumentarnos la cantidad de colchicina en sangre. Vean que tiene una vida media extremadamente larga, entonces también hay que tener mucho cuidado de administrarla con fármacos que intensifiquen esa vida media porque empezamos a acumular dosis y empieza entonces lo que es la toxicidad. Entra también en lo que es circulación enterohepática y está contraindicada entonces en este caso, como se los mencioné, con pacientes con algún grado de insuficiencia hepática o renal, especialmente casos severos, que nos vaya a limitar lo que es el metabolismo
y en tratamiento con inhibidores de CYP y la glucoproteína C. Hay un montón de fármacos, aquí les puse unos cuantos ejemplos de qué fármacos podrían entonces en este caso limitarme el uso de la colchicina. Vean que inhibidores de la glucoproteína P, hay algunos que ya hemos visto en el curso, vean que está el verapamilo, tenemos lo que es la miodarona, la quinidina, que se tienden a utilizar para arritmias o en el caso del verapamilo como terapia antihipertensiva. Entonces, en este caso se nos limitaría el uso de la colchicina. Y en lo que es el inhibidores de CYP 3 a 4 hay miles. Recuérdense la tabla que les enseñé al principio del curso. Aquí les menciono unos cuantos, pero entonces en este caso sí hay que verificar qué otros fármacos está tomando el paciente antes de prescribir la colchicina porque nos puede aumentar el riesgo de toxicidad. Entonces aquí les dejo algunos ejemplos. En cuanto a lo que es el uso clínico, como se los mencioné, ella en este caso es efectiva para el manejo de gota aguda. Entonces cuando los pacientes entran en estado de gota aguda, se utiliza lo que es la colchicina. ¿Qué pasa? Que ella es efectiva si el paciente la consume en las primeras 24 horas en las que tiene los síntomas. Y esto es sumamente importante porque si la consumimos más de 24 horas después de presentados los síntomas, la efectividad disminuye bastante. ¿Qué es lo que hay que explicarle a los pacientes entonces? Que en el primer momento en el que empiecen a notar dolor, que empiecen a notar la inflamación de la articulación, que se empieza a poner caliente o que se les pone roja, en ese preciso momento hay que empezar entonces la terapia con colchicina para evitar entonces la progresión de la inflamación y entonces lograr que ella sea un tratamiento efectivo. En este caso, vean que se considera como segunda línea de tratamiento si hay contraindicaciones o no se toleran lo que son AINES y glucocorticoides. Ya vimos que esos fármacos se pueden utilizar. La colchicina se recomienda como segunda línea de tratamiento porque tiene una dosis bastante pequeñita y lo que es un margen terapéutico muy pequeño. Entonces, si nos pasamos de la dosis, ya estamos entrando en toxicidad. Por eso es que se prefiere, por ejemplo, manejar lo que son los ataques agudos con AINES o manejarlos con glucocorticoides. Pero en dado caso de que los pacientes tengan contraindicaciones para esos, o evaluando también lo que es el costo y otros factores asociados, entonces se recomienda la utilidad de colchicina. No es que ella no sea efectiva, dentro de los limitantes está la toxicidad y el hecho de que hay que administrarla en las primeras 24 horas. Si lo hacemos después de eso, ya empieza a perderse efectividad y lo que pasa es que el paciente va a requerir más semanas de tratamiento para controlar el episodio agudo. Básicamente esa es la ciencia detrás de administrar durante las primeras 24 horas, porque se ha visto en estudios que si la administramos apenas inician los síntomas, el paciente va a requerir, por ejemplo, un ciclo de tratamiento de 3 a 5 días o 7 días como máximo. Si nos aguantamos los síntomas y nos tomamos la colchicina mucho tiempo después, la terapia puede incluso extenderse hasta por 2 semanas y estar consumiendo tanto fármaco no es recomendable. Entonces, en este caso, por eso se le dice al paciente que lo haga en las primeras 24 horas. ¿Cuál es el esquema de dosis de la colchicina? Apenas el paciente tiene el síntoma, se recomienda que tome 1.2 miligramos, esos son 2 tabletas, y una hora después de tomarse esa dosis, se toma la tercera tableta. Eso en este caso, el primer día. Después del primer día, lo que se recomienda es que se tome una tableta, que equivale a 0.6 miligramos, una o dos veces al día hasta que se resuelva el ataque. Entonces, esa cantidad de días va a variar. Ya les dije, si atacamos lo que es el ataque agudo en las primeras 24 horas, puede que el paciente requiera colchicina por 5 o 6 días. Si nos extendemos, puede que requiera colchicina por más semanas. Entonces, ese es uno de los usos clínicos de la colchicina. ¿Cuál es el otro uso? Ahora más adelante vamos a ver el allopurinol y el fuosostat, que son dos fármacos que se utilizan para mantener los niveles de ácido úrico por debajo de 6. Eso es para mantener la enfermedad controlada. El problema es que cuando los pacientes empiezan con ese tratamiento, se aumenta muchísimo el riesgo de generar ataques agudos de gota. Entonces, durante los primeros meses de tratamiento con allopurinol y con tratamiento con febuxostat, se recomienda que los pacientes utilicen colchicina por cierta cantidad de meses para evitar entonces posibles ataques agudos. Entonces, ese es el segundo uso clínico que tiene la colchicina en gota. Sería entonces prevención de gota aguda
durante el inicio de terapia anti-hiperuricemia. ¿Cuál es la dosificación en este caso? Sería entonces una tableta 1 o 2 veces al día por un periodo que puede ir desde los 3 hasta los 12 meses. Eso varía mucho de paciente a paciente. La mayoría de guías recomienda que se dé colchicina, por ejemplo, durante 6 meses, se pare y ya se sigue únicamente con alopurinol o con febuxostat. Algunos pacientes que tengan tofos, en este caso estamos hablando de acumulaciones de cristales, que puedan entonces en este caso aumentar los estados de inflamación y los ataques agudos. En este caso se recomienda, por ejemplo, un ciclo de colchicina por 12 meses y después de eso se para el tratamiento y se continúa únicamente con alopurinol y con febuxostat. Entonces, eso varía mucho de paciente a paciente, pero en general la terapia base son 6 meses. No únicamente se puede utilizar colchicina, de hecho se pueden utilizar AINES también como terapia profiláctica cuando se inicia el paciente con alopurinol o se inicia con febuxostat. Entonces se puede utilizar tanto colchicina como AINES, que se recomiendan también por un periodo de 6 a 12 meses. Si me preguntan cuáles AINES, las guías recomiendan, por ejemplo, naxopreno y recomiendan naxopreno. Yo siempre lo digo mal, no sé si es naproxeno o naproxeno, chicos, porque siempre lo digo con dislexia. Naproxeno o indometacina. Esos son los 2 AINES que se recomiendan para profilaxis de pacientes durante el inicio de la terapia. Entonces, ¿cuál es el problema con los AINES? Ya lo vimos en clases. Recuerden que hay que evaluar, por ejemplo, si el paciente tiene algún problema a nivel del tracto gastrointestinal, si tenemos úlceras activas, si existe un riesgo, por ejemplo, de que se generen úlceras, porque estamos hablando de utilizar AINES por un periodo de 6 a 12 meses todos los días. Entonces, si recordamos la indometacina, era la INE que tenía más riesgo de gastrolesión. Entonces, hay muchos factores que hay que evaluar antes de empezar la terapia con AINES en los pacientes. En este caso se recomienda, por ejemplo, la colchicina como primera línea de tratamiento y si no es efectiva, entonces utilizamos AINES. Pero en este caso, el problema con los AINES es eso. Es que recuerden que tienen muchos efectos adversos, pueden generar problemas a nivel renal también, hipertensión. Entonces hay que evaluar muy de cerca al paciente y decidir cuál sería el AINE que le corresponde como tratamiento dependiendo de sus comorbilidades, porque recuerden que podemos utilizar, por ejemplo, COX-2 para evitarnos las gastrolesiones, pero el problema es que pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares jamás de la vida vamos a poder utilizar un COX-2. Entonces, en este caso, como profilaxis, en las guías van a ver que muchos recomiendan dosis pequeñas de colchicina antes de utilizar AINES por tanto tiempo. Pero los que se recomiendan en las guías para que sepan son entonces en este caso naproxeno y lo que es indometacina. ¿Claros con el uso clínico? Ok, eso es entonces con la colchicina. ¿Qué efectos adversos tiene la colchicina? Recuerden que les dije que ella me evita la formación de microtúbulos en células que tienen un recambio rápido, especialmente neutrófilos y tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? Que en tracto gastrointestinal entonces las células son muy sensibles a la colchicina, donde se generan la mayoría de efectos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la colchicina? Lo que son náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Todo lo que sea entonces en este caso centrado en tracto gastrointestinal va a ser entonces el efecto principal adverso de la colchicina. Entonces, en muchos pacientes cuando esos efectos adversos empiezan a intensificarse, es que entonces uno puede empezar a asociar, por ejemplo, toxicidad de colchicina, porque entonces el efecto empieza a incrementarse. Entonces, esos es como los principales efectos adversos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en pacientes en los que tengan una sobredosificación de colchicina, puede convertirse entonces en una gastropatía hemorrágica porque ya tenemos mucho daño a nivel de las células, en este caso del tracto gastrointestinal. La colchicina también se asocia a lo que es mielosupresión. Se ha visto que puede generar leucopenia, trombocitopenia, vean que puede generar anemia plástica, miopatía, neuropatía periférica y incluso se asocia con lo que es falla hepática. Todos estos efectos adversos que son un poco más graves se relacionan con dosis acumulativas. Recuerden que tiene una vida media de 31 horas, entonces si yo
tengo, por ejemplo, algún tipo de falla renal, algún problema de metabolismo hepático, vamos a aumentar la cantidad de tiempo activo de la colchicina en sangre. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con las interacciones de fármacos que me inhiban el metabolismo, porque empezamos a acumular dosis de colchicina y empiezan a manifestarse otros efectos adversos de toxicidad. En este caso, estos son los principales. Como les dije, si ustedes revisan el prospecto, son un montón de efectos adversos más. Recuerden que actúa en un montón de sistemas distintos, pero en este caso, para el manejo de gota, lo frecuente es problemas en tracto gastrointestinal. Si el paciente empieza a referir otro tipo de efectos, tenemos que empezar a ver si la dosis es la correcta, si estamos administrando más dosis de la cuenta o si el paciente tiene algún problema con metabolismo o alguna terapia concomitante que esté afectando esa cantidad de colchicina. Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta, pero lo frecuente son efectos en tracto gastrointestinal. Eso es entonces con colchicina. El siguiente fármaco que vamos a ver es el alopurinol. Entonces, en este caso, como ya se los expliqué, es un fármaco que va orientado entonces a mantener los niveles de ácido úrico por debajo de 6, porque recuerden que más de 6 o más de 6.8 ya tenemos entonces en este caso formación de cristales porque no se puede solubilizar esa cantidad en sangre. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? Él es un antagonista de la famosa enzima xantina oxidasa. La xantina oxidasa es la enzima entonces en este caso que permite en el proceso de catabolismo de las purinas metabolizarlas y que al final se genere lo que es ácido úrico. Entonces, al inhibir la xantina oxidasa, evitamos entonces la formación de ácido úrico a partir de la hipoxantina y a partir de la xantina, que cuando estas moléculas se metabolizan terminan formando ácido úrico. Cosas interesantes e importantes con el alopurinol. La molécula de alopurinol es un análogo de la hipoxantina, entonces por eso es que llega, se une a la enzima porque la enzima lo confunde, cree que es hipoxantina y entonces al tratar de metabolizarlo se bloquea. ¿Qué pasa? Que el alopurinol cuando él se metaboliza a nivel hepático se genera un metabolito que se conoce como oxipurinol. Ese es un metabolito del alopurinol. El oxipurinol, vean que es un análogo de la xantina. Entonces, él también tiene la capacidad de llegar, posarse sobre la enzima y bloquearla. Ambos en este caso son inhibidores no competitivos. Si los aplicamos, por ejemplo, el alopurinol en dosis bajas, él se comporta como un inhibidor en este caso competitivo, porque tiene que competir con otras purinas por lo que es el sitio de acción en la enzima. Pero si los aplicamos en dosis un poco más elevadas, ya se comportan como análogos no competitivos, antagonistas no competitivos, perdón, porque hay suficiente cantidad y no tienen que competir con otras moléculas. Es suficiente la dosis que aplicamos para que logren entonces, en este caso, inhibirnos la enzima sin necesidad de competir. Entonces, es un fármaco que está diseñado de manera que la estructura confunda la enzima, la bloquee y una vez que se metabolice, el metabolito también tiene suficiente actividad para bloquear la enzima. De hecho, el metabolito, en este caso el oxipurinol, es el que le confiere al alopurinol la mayoría de la actividad porque este metabolito es bastante activo y también se disocia y se excreta del cuerpo de manera muy lenta. Entonces ahora con la farmacocinética vamos a ver que el efecto del oxipurinol en el cuerpo es bastante prolongado y eso le permite entonces ser tan efectivo. ¿Cuál es el beneficio entonces en este caso de reducir la cantidad de ácido úrico? En este caso sería entonces bajar los niveles por debajo de 6 para permitir entonces siempre tener concentraciones que sean solubles y evitar lo que es la formación de cristales. Otra cosa importante es que al tener menos ácido úrico en sangre, llega menos ácido úrico al riñón. Entonces recuerden que en algunos pacientes la causa subyacente de los niveles elevados es que tienen problemas con la excreción de ácido úrico. Y si disminuimos la cantidad de ácido úrico que llegue al riñón, eso va entonces a generarnos un beneficio porque exponemos al paciente a menos cantidad y va a poder secretarse de manera óptima. Otra cosa importante es que recuerden que uno de los peligros de la gota es generar cálculos y posteriormente una falla renal. Entonces, si tenemos menos cantidad de ácido úrico que se vaya a excretar por riñón,
Eso entonces va a prevenir también lo que es la formación de lo que son cálculos de ácido úrico y potencialmente una falla renal. Algo importante con esto es que, por ejemplo, en pacientes que ya tengan una falla renal, la utilización de alopurinol no nos va a devolver lo que es el funcionamiento renal, pero sí evita entonces la progresión de la enfermedad, porque como ya les dije, no exponemos al tracto urinario a dosis tan altas de ácido úrico. ¿Qué pasa? En condiciones normales del metabolismo de las purinas, tradicionalmente lo que se excreta por orina es únicamente ácido úrico. Cuando utilizamos alopurinol, como estamos bloqueando la santina oxidasa, entonces no vamos a metabolizar ni la santina ni la hiposantina. Entonces, cuando le hacemos prueba de orina a los pacientes, vamos a ver que se excreta ácido úrico y se excreta también santina e hiposantina. Entonces, vean esto que les puse aquí. En algunos pacientes, ese aumento en la excreción de estas otras dos purinas puede generar riesgo de cálculos. En este caso, el riesgo es disminuido en comparación a los cálculos de ácido úrico porque estas purinas sí son solubles. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos pacientes? Que se consuma bastante agua para lograr, por ejemplo, una excreción urinaria de alrededor de 2 litros al día. Entonces, estar tomando constantemente agua para lograr solubilizar esas purinas y también se recomienda en algunos casos de pacientes que tengan un mayor riesgo tomar algunos agentes que puedan en este caso volver la orina más básica, porque entonces eso permite que los compuestos no se cristalicen y se puedan excretar. Entonces esas son como las estrategias que se utilizan en estos pacientes. Otro beneficio del alopurinol es que ayuda a disolver los famosos tofos. Entonces, por ejemplo, teóricamente se dice que si tenemos los niveles de ácido úrico por debajo de 6, no vamos a cristalizar. Y si logramos llegar a niveles por debajo de 5, eso va a ayudar entonces a disolver lo que son los tofos, porque cuando comienza a disminuirse el nivel de ácido úrico en sangre, entonces todos esos cristales que están acumulados en el tofu empiezan a distribuirse a sangre para compensar la deficiencia. Entonces eso nos ayuda a disolver lo que son los tofos. Entonces en este caso se utiliza el alopurinol y en pacientes que tengan tofos se recomienda llevar los niveles de ácido úrico por debajo de 6. Perdón, por debajo de 6, en este caso sería por debajo de 5 para disolver los tofos. Entonces esta parte es importante. ¿Qué pasa, chicos? Que yo les dije que cuando se utilizan estos tratamientos siempre hay que utilizar colchicina o una INE para evitar ataques agudos de gota. ¿Por qué? Porque por esa misma razón de que se empiezan a movilizar reservas de ácido úrico, en pacientes que empiezan con este tratamiento pueden tener una movilización incrementada de los cristales de ácido úrico que estaban en diferentes partes del cuerpo. Entonces, al aumentar las concentraciones en sangre, al inicio del tratamiento todavía no tenemos estabilizados los niveles, entonces en algunos pacientes se aumenta el riesgo de que se genere un ataque agudo con inflamación de la articulación, que se ponga roja y todo lo que ya sabemos del dolor. Entonces, es por esta razón farmacológica que se tiene que utilizar entonces colchicina o se tiene que utilizar una INE para evitar entonces la formación de tejido inflamatorio por ese aumento en lo que son los cristales de ácido úrico durante el inicio del tratamiento. ¿Claros con esto? Ok, esto es entonces como la parte de farmacodinamia del alopurinol. Si nos centramos en la parte de cinética, el alopurinol cuando lo administramos por vía oral, que es lo común, existe una presentación por vía intravenosa, pero esa se asocia más a otros usos terapéuticos que ya les voy a mencionar. Pero por vía oral, que es donde se utiliza en la mayoría de pacientes para el control de la gota, se absorbe bastante rápido, se dice que ya en una hora aproximadamente tenemos las concentraciones plasmáticas máximas. En cuanto al el metabolismo, perdón, 20% del alopurinol se excreta por heces, cerca de un 10 a un 30% se excreta por orina en forma inalterada y el porcentaje restante, que estamos hablando en este caso, que es prácticamente la mayoría, se excreta como en este caso oxipurinol. Entonces recuerden, cuando yo consumo alopurinol, él sufre metabolismo hepático,
forma oxipurinol y el oxipurinol en este caso es un metabolito que tiene bastante potencia y es realmente el que le confiere el efecto farmacológico. Entonces, vean que el metabolismo principalmente va dirigido a formar ese metabolito que por dicha tiene entonces una función extra que permite prolongar la vida media del tratamiento. En el caso del oxipurinol, esto era lo que yo les mencioné. Es un metabolito muy efectivo porque vean que él se excreta de forma muy lenta a través de filtración glomerular. Entonces va a durar más tiempo en el cuerpo que lo que dura el alopurinol. De hecho, vean aquí se los puse con las vidas medias. La vida media del alopurinol es aproximadamente de 1 a 2 horas, contra la vida media del metabolito que vean que puede ser de hasta 30 horas. Entonces prácticamente uno se toma el alopurinol para generar oxipurinol y entonces el oxipurinol es el que se encarga de generar el efecto durante un periodo de incluso hasta 30 horas. Entonces, por eso es que una sola dosis de alopurinol al día es efectiva, porque entonces gracias a la vida media del metabolito cubrimos al paciente por un periodo de tiempo extenso. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Dentro de los usos terapéuticos, obviamente está el tratamiento de la gota por diversas causas, sean en este caso causas primarias o causas secundarias, siempre y cuando sea útil disminuir los niveles de ácido úrico, se va a utilizar para el manejo de la gota. Otro de los usos que se le da a lo que es el alopurinol es en estado de hiperuricemia secundaria a tumores malignos. Existe el famoso efecto de lisis secundaria a tumores o lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral, tiene muchos nombres. Eso lo que ocasiona en el cuerpo es que pacientes cuando se someten a alguna ronda de quimioterapia y demás, la muerte celular de tantas células en el cuerpo genera la salida de un montón de compuestos que están en el interior de la célula. Entonces, uno de los efectos adversos de administrar la quimioterapia a los pacientes es que puede incrementar rápidamente los niveles de ácido úrico porque la célula al morir libera todo el contenido que tiene en su interior. Entonces, el alopurinol y otros tratamientos que se usan para bajar el ácido úrico se utilizan, por ejemplo, en dosificaciones un poco más altas, unos 2 a 3 días antes de que el paciente se someta al ciclo de quimioterapia, para prevenir entonces, en este caso, una liberación alta de ácido úrico después de la muerte celular. Entonces, en estos casos, se puede administrar tanto por vía intravenosa como por vía oral, por ejemplo, cuando se quiere entonces prevenir una hiperuricemia después de un ciclo de quimioterapia. Entonces, ese es otro de los usos. También se ha visto que por mecanismo de acción puede ayudar en este caso con el manejo de disolver algunos cristales de calcio o cálculos de calcio y oxalato a nivel renal que puedan generar algún problema a los pacientes. Entonces, esos son otros de los usos que tiene el alopurinol, pero en este caso entonces nos estamos centrando en el manejo de gota. ¿Cuál es el objetivo? Ya se los dije, entonces, disminuir los niveles por debajo de 6. Recuerden que menos de 6, el cuerpo tiene la capacidad de solubilizar el ácido. Y en pacientes que tengan tofo, se recomiendan menos de 5 para garantizar una disolución completa de los cristales acumulados en el tofo. ¿Cuál es la dosis? En este caso, pacientes que tengan función renal normal, que no ocupen un ajuste de dosis, se empiezan con 100 miligramos al inicio de la terapia y se va aumentando 100 miligramos cada 2 a 4 semanas. Y que se hace entonces es que se monitoriza los niveles de ácido úrico. Si el paciente, por ejemplo, con 300 miligramos de alopurinol, que es como la dosis estándar, alcanza la meta terapéutica, se mantiene con esa dosis. Sin embargo, hay algunos pacientes que requieren incluso hasta 800 miligramos al día, que es la dosis máxima, entonces por eso hay que estar monitorizando los niveles hasta alcanzar la meta terapéutica deseada y mantener entonces al paciente con esa dosificación. ¿Claros entonces con esta parte? Ok. Dentro de los efectos adversos que tiene el alopurinol, realmente el más complicado y el más peligroso son las reacciones de hipersensibilidad. Se tienden a presentar, por ejemplo, como erupciones a nivel cutáneo de diferentes tipos. Pueden ser simples erupciones que parezcan como una pequeña ronchita, hasta incluso desarrollar en una persona lo que es una necrólisis epidérmica tóxica o el famoso síndrome de Steven Johnson, que ya es una reacción alérgica bastante severa que incluso pueden poner en peligro
la vida de los pacientes. Entonces, ese es como el principal efecto adverso que genera el allopurinol. De hecho, una vez que el paciente genera una reacción alérgica de cualquier tipo, el tratamiento se tiene que suspender y nunca más se puede volver a utilizar. Prácticamente que es una contraindicación absoluta que el paciente vuelva a administrarse eh, allopurinol. Entonces, eso es importante de mencionárselo a los pacientes. Se inicia el tratamiento, hay que explicarles que puede ser una reacción alérgica y en el primer momento en el que noten algún tipo de brote a nivel cutáneo o una reacción de hipersensibilidad, hay que parar por completo el tratamiento porque, por ejemplo, una pequeña erupción cutánea, si seguimos tomando tratamiento, puede aumentar el riesgo de que esa erupción se convierta en un síndrome de Steven Johnson, por ejemplo. Entonces, por eso es que se recomienda que apenas aparezca algún tipo de brote, el allopurinol se quite. Entonces, eso es como el efecto adverso principal que genera el tratamiento. ¿Cuáles son los otros efectos que se presentan? Puede haber fiebre, puede haber malestar, algunos pacientes refieren mialgias, vean que pueden haber afectaciones, por ejemplo, lo que es leucopenia, eosinofilia. Vamos a ver, tenemos una pregunta. En pacientes, por ejemplo, que generen una reacción cutánea pequeñita y se quita el tratamiento, técnicamente a ese paciente no se le administra nada. El problema es cuando estamos frente a una reacción de hipersensibilidad grande. Ya en ese caso, pues hay que atacar la reacción con diferentes fármacos que nos ayuden entonces con la parte inmunológica. Entonces, por ejemplo, uso de glucocorticoides y demás tratamientos que traten de disminuir esa reacción exagerada que tiene el paciente. Realmente no sé cuál es el tratamiento que se utiliza para alguien que tenga síndrome de Steven Johnson, porque eso es una reacción inmune bastante severa. Me imagino que tiene que ser un fuerte ciclo de glucocorticoides y tal vez se utilicen inmunomoduladores, pero el tratamiento que se le dé al paciente va a depender de la reacción, ¿ok? Por eso dentro de las recomendaciones de laboratorio es que en el momento en el que el paciente note un brote hay que quitarlo para evitar entonces generar una reacción mayor que ocupe entonces de tratamientos adicionales. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta en este caso. Va a depender mucho de la reacción. Como les mencioné, puede generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, se ha visto en algunos pacientes insuficiencia renal progresiva, se ha visto incluso hepatomegalia y elevación de enzimas transaminasas. Entonces, tiene unos efectos adversos un poco complejos. La mayoría de veces es hipersensibilidad el efecto adverso principal, pero esos otros que les puse son los que tienen un poquito más de porcentaje también de aparición. Igual si leen el prospecto son un montón de efectos adversos, pero esos son de los más conocidos y de los más importantes. Igual chicos, por ejemplo, teóricamente se dice que para que se genere una reacción de Steven Johnson durante el tratamiento con allopurinol hay más riesgo los primeros meses de tratamiento. El primero y el segundo mes de tratamiento son claves porque es cuando estamos exponiendo al cuerpo a la ingesta del fármaco. Pasado ese tiempo, sigue habiendo el riesgo de que se presenten otro tipo de reacciones de hipersensibilidad, pero hay pacientes que han tomado toda su vida allopurinol. Entonces eso depende mucho del sistema inmune del paciente y la reacción que genere una vez que se ingiere el tratamiento. Entonces es relativo, pero cuando se presenta es una contraindicación. Entonces vean que aquí abajo se les puse totalmente contraindicado a pacientes que hayan tenido reacciones alérgicas de hipersensibilidad o que hayan sufrido algún tipo de efecto adverso. Mejor se quita el tratamiento y nunca más se vuelve a utilizar. Y obviamente está contraindicado en lo que es madres y niños en periodo de lactancia. En este caso no, hay una excepción porque, por ejemplo, en niños en los que tengan algún tipo de malignidad y tengan que someterse a una ronda de quimioterapia, entonces hay un esquema de dosis específico para niños en los que se aplica aloperidol, entonces alopurinol, perdón, en este caso, para los niños y evitar entonces que se aumenten las concentraciones de ácido úrico después de la ronda de quimioterapia. Entonces, no está totalmente contraindicado en niños, pero se utiliza únicamente bajo especificaciones. Entonces, una de esas es evitar entonces el síndrome de lisis tumoral después de una ronda de quimioterapia. Fuera de eso, está realmente contraindicado su uso en lo que es entonces madres en periodo de lactancia o niños pequeños porque no hay estudios de seguridad. Interacciones, esa parte es muy importante, chicos. El otro curso, cuando ustedes lleguen farma clínica, van a ver a mayor profundidad lo que son los inmunomoduladores y las terapias que se utilizan para el sistema inmune a la hora de diferentes
enfermedades de tipo autoinmune, cuando los pacientes se someten a un trasplante y demás, en Farmaclínica van a ver la parte de esos tratamientos. En este curso no los vemos, pero muchos de ellos, por ejemplo, la mercaptopurina, un análogo de esta que se conoce como azathioprina, la ciclofosfamida, que se utilizan en muchas enfermedades de tipo autoinmune, son fármacos que se metabolizan por la xantina oxidasa. En este caso, principalmente los que se metabolizan por esta enzima son la mercaptopurina, la azatioprina y la teofilina. La teofilina ya la habíamos visto como una alternativa de broncodilatador. Estos tres fármacos se metabolizan por la xantina oxidasa. Entonces, cuando se utiliza allopurinol en conjunto con estos fármacos, hay que tener mucha precaución, prácticamente que está contraindicado, porque lo que genera entonces es que se aumenten los niveles de estos fármacos en sangre y entonces empiezan a generar problemas. Hay que hacer ajustes de dosis en caso de que sea necesario utilizarlos y si no, es mejor del todo no darlos en conjunto. El allopurinol también puede incrementar el riesgo de mielosupresión con la ciclofosfamida, que es una terapia que se utiliza como inmunomodulador. Entonces, la ciclofosfamida puede aumentar el riesgo de mielosupresión si se da en conjunto con allopurinol, y con la warfarina se ha visto que también interfiere con el metabolismo. Entonces, si se da en conjunto con warfarina, hay que estar midiendo constantemente el tiempo de protrombina y el INR del paciente para ver si no tenemos algún problema con la terapia, entonces en este caso anticoagulante. Entonces hay que tener bastante cuidado con las interacciones del allopurinol. Eso entonces es el fármaco. ¿Claros con ese? Ok. El tercer fármaco que tenemos disponible en el país, porque esos son los únicos que hay para el manejo de la gota, es el Fubosostat. ¿Ok? Se escribe Feusostat. Al inicio de la presentación, cuando se los puse aquí, me equivoqué porque vean que aquí dice Feusostat, pero realmente se escribe con una U, para que lo corrijan, o si tienen la duda de cuál es la verdadera manera de escribirlo, es con U. Entonces, el Feusostat es otro de los fármacos que tenemos aquí disponibles y básicamente trabaja de la misma manera que trabaja el allopurinol. ¿Cuál es la diferencia? Que el Feusostat, vean que tiene la capacidad de inhibir la xantina oxidasa en sus dos estados. Ustedes saben que en condiciones normales en el organismo las moléculas sufren diferentes reacciones químicas y está la famosa reacción redox. Entonces, la xantina oxidasa es una enzima que se puede encontrar en dos conformaciones en el organismo. Puede estar en su forma oxidada o puede estar en su forma reducida. Lo que cambia químicamente es que se transfieren electrones en las diferentes moléculas por diferentes reacciones químicas. Entonces hay una forma de la enzima oxidada y hay una forma de la enzima reducida. El allopurinol, en este caso, únicamente tiene la capacidad de inhibir uno de los dos estados de la enzima. Con el Feusostat, la ventaja que tiene él es que permite inhibir la enzima en sus dos estados, tanto oxidada como reducida. Entonces, prácticamente que inhibimos las conformaciones totales que tiene la enzima. Entonces, lo que hace él es que llega, se une y forma un complejo estable, la inhibe y entonces nos genera los mismos efectos beneficiosos que el allopurinol. Nos disminuye la producción de ácido úrico, tenemos entonces menos ácido úrico en sangre, menos ácido úrico se excreta por riñón y entonces tenemos menos cristalización y evitamos el daño renal. Entonces, ese es el mecanismo de acción, básicamente similar a la hora de estudiar. Para que sepan cuál es la diferencia farmacológica, el Feusostat me inhibe la enzima en sus dos conformaciones. Por otro lado, el allopurinol lo hace únicamente en una conformación, mientras que el Feusostat inhibe tanto la enzima oxidada como reducida. Esa es la principal diferencia farmacológica. El Febuxostat no se recomienda como terapia de primera línea para el manejo de la gota. De hecho, la primera línea casi siempre es el allopurinol por la cantidad de años que tiene en el mercado y que está bien documentado lo que es la seguridad. Entonces, el Febuxostat sería la alternativa a los pacientes que no toleren el allopurinol o que hayan generado una reacción de sensibilidad y esté totalmente contraindicado. Ese sería el uso clínico del Febuxostat, segunda línea de tratamiento. ¿Cuál es la farmacocinética? Tiene una absorción rápida también. Vean que al cabo de una hora y media ya tenemos la concentración máxima. ¿Qué fármacos pueden evitarme la absorción?
vean que los antiácidos hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio me pueden retrasar lo que es la absorción hasta en 1 hora. Entonces, en ese caso, es preferible no utilizarlos de manera concomitante para, entonces, en este caso, permitir al feusostat absorberse más rápido. La vida media, vean que es bastante pequeñita en comparación con el metabolito del allopurinol. En el caso del feusostat, es una vida media de aproximadamente 8 horas al día, pero eso no significa que se tenga que dar más de una vez al día. Ahorita les explico la dosis, pero tradicionalmente se administra una única vez al día. En cuanto a lo que es el metabolismo, igual que el allopurinol se puede metabolizar entonces en este caso por vía hepática. Se ha visto que se metaboliza tanto por fase 1 como por fase 2. Entonces, por fase 2 igual se transfiere lo que es un grupo glucurónico a la molécula y por fase 1 están las famosas reacciones de oxidación con los CYPs. Vean que en este caso interacciona con bastantes CYPs, está el 1A2 y tenemos el C8 y el C9. Entonces, siempre hay que verificar posibles interacciones. En cuanto a la excreción, vean que el porcentaje está como distribuido. Vean que en orina se excreta cerca de un 49% y en heces cerca de un 45% en su forma metabolizada. Entonces son porcentajes muy similares, se distribuyen en orina y en heces. En el caso de orina, se puede encontrar cerca de un 3% inalterado y en heces cerca de un 12%. Entonces, la mayoría del fármaco se metaboliza y el porcentaje que no se excreta principalmente por heces. Entonces, esto nos hace saber que tiene un metabolismo hepático importante. Entonces, igual hay que revisar en el caso de insuficiencias hepáticas y insuficiencias renales. ¿Qué dice, por ejemplo, la información teórica? Que en insuficiencias hepáticas y renales que sean leves y moderadas, no hace falta hacer ajuste de dosis. Ya en insuficiencia hepática e insuficiencia renal severa, ya sí se necesita hacer una reducción importante de la dosis del fármaco o incluso dependiendo del paciente puede estar contraindicado. Pero si hay una deficiencia en la función, en este caso leve a moderada, no hace falta hacer la reducción en lo que es la dosis. Usos terapéuticos, ya se los dije, entonces sería entonces tratamiento de niveles altos de ácido úrico en pacientes con gota, pero como segunda línea de tratamiento para pacientes que entonces no respondieron a lo que fue allopurinol o tienen alguna contraindicación. No se recomienda utilizarlo en pacientes que tengan hiperuricemia asintomática, entonces puede haber pacientes que tengan niveles altos de ácido úrico en sangre, pero que no han manifestado sintomatología de gota. En estos pacientes, la utilización de este fármaco no se recomienda, ¿ok? En cuanto a la dosis, vean lo que les mencionaba. En este caso, el fármaco se recomienda utilizarlo únicamente 40 miligramos al día. Después de 2 semanas, si el paciente no logra disminuir los niveles por debajo de 6, se duplica la dosis, hasta 80 miligramos al día. Pero esa es únicamente la dosis que se da. Entonces, por ejemplo, en algunos estudios, cuando lo comparan con allopurinol, parte de los beneficios que le confieren es que, por ejemplo, con 40 miligramos de febuxostat yo consigo la misma reducción que con 300 u 800 de allopurinol. Entonces, tienden a decir que con menos dosis se alcanza la misma efectividad. Sin embargo, sigue siendo segunda línea de tratamiento. Lo que quiero que sepan es eso. La dosis sí varía. Con febuxostat iniciamos con 40 miligramos al día. Si después de 2 semanas no alcanzamos meta, duplicamos dosis y en la mayoría de pacientes con eso ya logramos entonces la reducción por debajo de 6 o por debajo de 5 en el caso de TOF. ¿Claros con la dinamia y el mecanismo de acción? Ok, continuamos. Dentro de los efectos adversos, las reacciones más comunes que se le han asociado al febuxostat es más que todo anomalías en la función hepática. Entonces puede haber ahí un poco de elevación de las transaminasas y demás. Ya vimos que tiene un metabolismo hepático normal. Vamos a ver, tenemos una pregunta. En el caso de los niños, en este caso, chicos, la pregunta que está haciendo Hilda, entonces, si seguiría siendo segunda línea de tratamiento en el caso de niños. La indicación que tiene el tratamiento de febuxostat prácticamente que es únicamente manejo de gota.
en pacientes que tienen entonces en este caso elevaciones de ácido úrico. La aplicación que les mencioné hace un rato para niños con el halopurinol estaba orientada más que todo a evitar el síndrome de lisis tumoral con un ciclo de lo que es em, algún ciclo de quimioterapia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por indicación del laboratorio, la única aprobación que tiene el Febuxostat es para el manejo de gota. Ya en el caso de niños, por ejemplo, que se necesite la utilización de un agente que disminuya los niveles de ácido úrico, casi que siempre es el alopurinol o otro tratamiento que les voy a enseñar ahora, que aquí no tenemos en el país, ¿ok? Pero por Febuxostat teóricamente creo que solo se puede utilizar para el manejo de gota y en el caso de niños no hay suficiente información, entonces limitamos el uso de alopurinol, ¿ok? Igual cualquier cosa lo reviso y se los digo con mayor información científica, pero por lo que tengo entendido y lo que he leído, básicamente es únicamente para el tratamiento de gota. Entonces, como les estaba explicando, con las reacciones adversas, se ha visto entonces alteraciones en la función hepática, náuseas, algunos pacientes refieren dolor en articulaciones y algunos casos de erupción cutánea. Igual que el alopurinol, aumenta el riesgo de aparición de episodios agudos de gota. Pero esto, acuérdense, por el mecanismo de acción, cuando empezamos a reducir los niveles de ácido úrico, todos los cristales que están almacenados van a empezar a salir de los sitios de almacenaje para compensar entonces la disminución, en este caso, del ácido úrico en plasma. Entonces, siempre vamos a tener que utilizar tanto con alopurinol como con febuxostat, colchicina o AINES por cierta cantidad de meses. Ya les dije que pueden ser 6 a 12 meses de tratamiento para prevenir entonces la aparición de episodios agudos. Entonces, en este caso, es importante que con este fármaco también se puede presentar ese efecto adverso y hay que tener entonces terapia coadyuvante. Contraindicaciones, pacientes que hayan sufrido igual reacciones de hipersensibilidad y el uso concomitante con mercaptopurina y azathioprina. Exactamente igual con como el aropurinol, porque estos fármacos, incluyendo la teofilina, acuérdense que ellos inactivan o se metabolizan por la santina oxidasa. Entonces, si yo la bloqueo, esos fármacos van a aumentarse en concentraciones sanguíneas de manera elevada porque no se van a metabolizar y entonces está contraindicado su uso concomitante porque hay mucho riesgo de potenciar efectos adversos. Se dice, por ejemplo, que en el caso de la teofilina se puede aumentar hasta 400 veces la excreción del metabolismo por orina porque tenemos demasiada teofilina en lo que es el cuerpo y no se está metabolizando de manera correcta. Entonces, sí es importante no utilizarlos en conjunto para evitar esas elevaciones plasmáticas en lo que es la concentración. Algo importante que quiero mencionarles con el febuxostat es que, por ejemplo, en algunos estudios que se hicieron en comparación con el alopurinol se dieron cuenta de esto, entonces es una precaución que se tiene y vean que está por la FDA con la famosa box warning, donde se dieron cuenta que pacientes con gota que tuvieran algún tipo de enfermedad cardiovascular establecida tuvieron un mayor riesgo de tener muerte cardiovascular cuando se trataron con febuxostat en comparación con pacientes que se trataron con alopurinol. Entonces, a pesar de que no fue un estudio muy grande y no se tiene como suficiente información que respalde la relación directa, como no hay estudios, sí se tiene entonces la precaución de utilizar febuxostat con mucho cuidado en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, porque sí se vio entonces un riesgo incrementado. Vean lo que dice aquí la precaución de la FDA. Hay que considerar el riesgo-beneficio de administrarlo en un paciente que tenga enfermedad cardiovascular y vean que entonces en este caso, si se instaura la terapia, se considera entonces utilizar aspirina en dosis bajas como profiláctico, especialmente en las dosis de antiagregante plaquetario, que recuerden que iba de los 71 a los 100 y algo de miligramos al día, dependiendo del paciente y la terapia que queramos entonces en este caso utilizar, pero es parte de las consideraciones que da la FDA a la hora de querer prescribir febuxostat en un paciente que tenga enfermedad cardiovascular. Entonces, en este caso, si no tenemos que utilizarlo por peso mayor, es mejor no hacerlo. Y si hay que utilizarlo porque es el único tratamiento disponible para manejar un paciente con gota, entonces hay que tomar las debidas precauciones, instaurar terapia antiagregante plaquetaria con aspirina y demás para entonces en este caso evitar una posible complicación. Entonces,
Por eso es que la lopurinoil siempre va a ser terapia de primera línea, porque tiene muchísimos más años de estar en el mercado y se tiene ya establecido cuál es el perfil de seguridad. En cambio, con esta terapia, vean que algunos estudios todavía no concluyen qué tanto daño pueda causar en el cuerpo. Entonces, importante tomarlo en cuenta. ¿Claros con eso? Ok, para terminar, chicos, bueno, aquí en el país esos son los únicos medicamentos que tenemos. Yo pensé que teníamos más, pero resulta que no. De hecho, me puse a buscarlos en la página de Registre, lo que es donde uno puede buscar en consulta pública qué tratamientos están comercializándose en el país. Pensé que teníamos otras opciones, pero no. Solo tenemos esas, pero en general son fármacos que cumplen con su labor. Existen otros, entonces cuando vayan a estudiar por el quinto parcial, ahorita no le hagan caso a esto, falta mucho para el quinto parcial, pero cuando estudien para ese examen, aquí abajo les puse la nota de que revisen en el capítulo 38 estas dos páginas. Prácticamente es una, porque hay una tabla, entonces corta la información, pero quiero que revisen el mecanismo de acción que tienen esos otros fármacos que aquí no están disponibles, pero que también se utilizan como terapia en algunos casos de ácido úrico elevado. Uno de esos son las famosas uricasas. Hay dos tipos para hacerles nada más lo que es un mini resumen. Estos dos compuestos son uricasas y la uricasa es una molécula que se encuentra en el organismo de algunos animales. En este caso, lo que hace es que se extrajeron estos compuestos de lo que fueron cerdos, si no estoy mal, y entonces lo que hicieron fue eh, replicarlos por tecnología de ADN recombinante y entonces crear como la uricasa sintética. Entonces, estos fármacos se tienden a administrar en pacientes que tienen niveles elevados de ácido úrico, porque ellos lo que hacen es, en la etapa final del metabolismo de las purinas, lo que hacen es entonces actuar a nivel de lo que es el ácido úrico y convertirlo en lo que se conoce como alantoína. La alantoína es una molécula que es muchísimo más soluble que el ácido úrico, entonces no vamos a tener lo que es la cristalización. Eso es como el mecanismo de acción de las uricasas. Generar una reacción entonces de oxidación en el ácido úrico y convertirlo en alantoína. Tienen algunos defectos, por ejemplo, como se derivan de cerdo, creo que cerdo, si cuando estudien ven que es otro animal no me hagan caso, pero estoy casi segura que es cerdo. El problema es que como es una molécula que deriva de un animal, entonces hay bastante riesgo de generar hipersensibilidad en las personas, porque recuerden que todo lo que no sea de origen humano aumenta el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. Entonces no son como terapias que se utilizan para la gota, sino que se dejan más que todo, por ejemplo, para estos pacientes que ocupan una ronda antes de un ciclo de quimioterapia para evitar la lisis tumoral y en otros casos específicos de hiperuricemia, pero realmente el uso está como bastante limitado por las reacciones de hipersensibilidad. También se ha visto que en algunos pacientes que tengan deficiencias de algunas enzimas que participan en el metabolismo de la glucosa, puede generarse un aumento en lo que son los efectos adversos. Entonces existen, pero son para cosas muy puntuales, no son como un medicamento del día a día para lo que es la gota. Existen otras terapias que se conocen como agentes úricos, que recuerden que les expliqué al inicio de la clase que la mayoría de casos se cree que los pacientes con gota, el problema o la causa subyacente es que eliminan de manera disminuida la cantidad de ácido úrico, tienen un problema en lo que es la excreción. Entonces, estos fármacos úricos, el mecanismo de acción principal es bloquear este transportador. Recuerden que el URAT1 es el que se involucra en el metabolismo de reabsorción del ácido úrico, entonces ellos bloquean ese transportador y permiten que entonces el cuerpo excrete en mayor cantidad lo que es el ácido úrico. Entonces son tres compuestos distintos que aquí no los manejamos, entonces realmente el enfoque de gota que se hace aquí en el país es disminuir los niveles de ácido úrico más allá de aumentar lo que es su excreción. Entonces, estos dos grupos farmacológicos vienen ahí en esa página y el mecanismo de acción lo explican bastante fácil, es casi que un resumen de lo que yo les acabo de decir, pero quiero que lo lean y conozcan que existen, por aquí no están disponibles. Y para terminar la clase, chicos, existen otras terapias que ya las vimos, que en algunos estudios se dieron cuenta que actúan disminuyendo los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Pero en este caso son
terapias, por ejemplo, off-label, porque no están destinadas para el tratamiento de la gota, pero en algunos pacientes se usan. Entonces, vean, por ejemplo, quiénes tenemos aquí. Tenemos el losartán. Entonces, en este caso estamos hablando de un IECA, que se ha visto que es un potente inhibidor del URAT. Entonces tiene efecto úrico-súrico porque me bloquea el transportador y me permite secretar ácido úrico. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, recuerden en las causas secundarias que les enseñé en la tablita de gota o de hiperuricemia, estaba la hipertensión. Entonces, por ejemplo, pacientes que padezcan de gota y que estén en una terapia antihipertensiva con losartán, va a ser, digamos, un efecto sinérgico y va a ser bastante beneficioso para esos pacientes. Pacientes que no tengan hipertensión, es un poco más complicado prescribirles losartán como agente úrico-súrico, porque recuerden que los IECAS tenían efectos adversos importantes y al fin y al cabo esa no es su terapia. Pero quiero que sepan que el mecanismo de acción en los sartán específicamente es el que lo tiene dentro del grupo de los IECAS. Entonces, en un paciente que sea hipertenso y que tenga gota, sería beneficioso administrar lo que es los sartán. Otros dos agentes que ya vimos ayer, vean que aquí está la atorvastatina y el fenofibrato. La principal utilidad es el tratamiento de dislipidemias, pero no se conoce cuál es el mecanismo de acción, pero ambos se ha visto que cuando se utilizan en pacientes con hiperuricemia disminuyen los niveles de ácido úrico. Entonces, no se sabe el mecanismo de acción, tienen cierto grado de utilidad, pero nunca van a ser la terapia de primera línea porque claramente no es un mecanismo de acción principal. Pero quiero que sepan porque, como se los dije, en la práctica clínica muchas veces de manera off-label se utilizan esos tratamientos, entonces puede que alguien diga, es que yo estoy tomando losartán para manejar la gota. Y entonces ustedes pueden pensar, pero ¿cómo? Hay un mecanismo de acción detrás de eso. Entonces, esos no salen en el libro, los mencionan por encima, pero se los quiero contar porque en otros artículos sí se ha visto que tienen utilidad. Entonces, eso sería lo que son las clases de esta semana, chicos. Si no tienen ninguna duda, ya son libres de ir a descansar o ir a estudiar lo que gusten hacer. Bueno, chicos, entonces nos estamos hablando la próxima semana. Yo les voy a estar conversando con Carlos para darle los lineamientos finales del examen. Recuerden que el examen es el jueves, entonces no nos vemos un día antes, digamos, o no podemos hablar un día antes, pero yo entre semana le voy a estar escribiendo a Carlos para decirle cuáles son los lineamientos y que él les haga llegar la información. Me dijo que todos están de acuerdo con hacer el examen a las 3 de la tarde, entonces a esa hora vamos a hacer el examen para que sepan. Y lo que es la cantidad de preguntas y el tiempo y demás, eso se los informo la próxima semana. Entonces, mucha suerte con los exámenes que tienen la otra semana, chicos, y nos estamos hablando. Chao.